Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos amigos y amigas. Soy Jesús Ramos y soy la persona quien está detrás del estudio y además quien maneja y dirige las cuentas y redes sociales del proyecto KATET. Hoy es martes 21 de mayo del 2019 y en este video de inicio de semana quiero hablarles de una situación por la cual me han estado preguntando mucho desde hace algunos días, de la cual en alguna ocasión ya toqué el tema, pero tomando en cuenta que hay muchas personas nuevas que se integran afortunadamente en búsqueda de la información a mis redes sociales, a este canal de YouTube, considero necesario hacer un rápido repaso y dejar bien claro sobre la situación que está ocurriendo en la Ciudad de México, concretamente respecto a los sismos. Antes de pasar a lo que les quiero decir en ese aspecto y lo que le da título al video, vamos a checar la sismicidad a nivel global y dar una pequeña actualización y un pronóstico general de lo que podríamos ver los próximos días. Podemos notar, si nos vamos 4 días atrás, que la sismicidad ha sido más bien modesta a comparación de hace 8 días o la semana pasada, donde tuvimos múltiples sismos de 6 más y de 7 más, e inclusive todos estábamos preparándonos para ver tal vez algo en el rango del 8 más, principalmente en el Pacífico Oeste. Zonas de Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Fiji, Tonga, Vanuatu, Indonesia o inclusive Japón. Sin embargo, después de esta explosión sísmica, podríamos llamar, hemos visto que la energía o la sismicidad se ha comportado en el rango del 4 más y del 5 más. Esto quiere decir que estamos en un silencio sísmico o quiere decir que se está acumulando presión para que explote algo tremendamente grande. La respuesta no les puedo decir que es un sí y tampoco les puedo decir que es un no rotundamente. Entonces ustedes dirán, ¿qué nos vas a clarificar si no nos puedes decir algo concreto? Paren tantito sus motores, que sí hay una respuesta a esta situación. Primero tenemos que entender, como ya se los he dicho muchas veces, que la energía fluye o empieza en este lado del planeta. Vemos usualmente sismos profundos en toda esta zona de aquí, de 4 más y de 5 más, 6 más en algunas ocasiones, con profundidades que van de los 100 y hasta los 300 o inclusive 500 kilómetros se han llegado a ver en algunas ocasiones. En videos anteriores ya les mencioné que cuando vemos sismos profundos en este lado del mundo, normalmente la energía fluye a través de las líneas de fractura y compensa en nuestro lado del planeta. La sismicidad que se ha mantenido recientemente después de la explosión sísmica de la semana pasada ha sido realmente, repito, solamente en el rango del 4 más y 5 más. ¿Por qué ocurre esta situación? Los sismos de 7 más que ocurrieron y de 6 más en este lado del planeta, el Pacífico Oeste, fueron más bien a poca profundidad. Cuando los sismos son superficiales o a poca profundidad, independientemente de la zona de subducción del mundo que ustedes escojan, ya sea en México, Sudamérica o Norteamérica, cuando son superficiales, aunque sean sismos tan grandes como un 7 más, el estudio que yo llevo ha demostrado que normalmente la mayor carga energética la recibe la misma placa o la misma parte de la placa, dependiendo del epicentro. Es decir, tuvimos un 7.2 hace 2 semanas y la carga energética migró más hacia el sur, detonando en un 7.5 y múltiples 6 más. La energía se quedó en esta zona de la placa, ya que, repito, la absorbió mayormente. Si hubiéramos visto estos sismos bastante profundos, hubiéramos visto actividad inclusive similar en Perú, Ecuador, Chile o inclusive Centroamérica y México. Sismos en el rango del 7 más. Afortunadamente, hasta el momento no fue y no ha sido así. ¿Qué podemos esperar ahora sí? Repito, en los últimos 3 días hemos visto la sismicidad que se ha mantenido modesta, pero no por eso menos importante. Son sismos en el rango del 4 más y del 5 más que han sido esta vez sí profundos. Entonces, primero para el Pacífico Oeste tenemos que buscar los puntos de fulcro. Puntos de fulcro son zonas intermedias entre dos series de sismos de similar magnitud. Recuerden que si por ejemplo en México tiembla a lo largo de todo el Pacífico mexicano y la zona de Oaxaca y Chiapas no siguen la misma dinámica, lo podemos considerar un punto de fulcro y lo mismo ocurre para el Pacífico Oeste. En este caso, tenemos que prestar atención durante los próximos días a Japón. En Japón podemos notar que tenemos algunos puntos de fulcro. Concretamente cerca de Hokkaido, tenemos que está entre varias series de sismos de 4 más.
Lo mismo para la zona de Filipinas y la zona de Indonesia. Podríamos esperar a corto y mediano plazo sismos en el rango hasta del 6 más de momento. Recuerden que independientemente de lo que ocurra acá, si son profundos, entonces podríamos ver actividad del otro lado del planeta. Esta actividad, a pesar de ser modesta, también tiene repercusiones para nosotros, aunque sea no contradictorio, pero tiene repercusiones en menor medida. Aquí vamos a buscar nuestros puntos de fulcro. Perú y Ecuador, obviamente, es un punto de fulcro que, repito, amigos de Perú y Ecuador, se me hace bastante complicado muchas veces pronosticar para ustedes, ya que no siguen una dinámica, digamos, regular o que sigue los paradigmas o lo que yo establezco como regular según mi estudio, y por eso se me hace un poco difícil, aunque recientemente lo he hecho de una mejor manera y ha sido más certero. Podemos esperar sismos en el rango de 4.8 y hasta 5.5 para Perú-Ecuador. Recuerden que hay una diferencia de 3 décimas de magnitud arriba o abajo, según lo que yo les indico es mi margen de error. No es condicional que pase, no estoy diciendo que va a temblar de 5.8 ni mucho menos, simplemente es para que estemos en observación, ya que Ecuador se encuentra en una zona de fulcro entre sismos de 4 más en México, sismos de 5 más en Sudamérica, Chile, Perú, Argentina. Entonces podríamos compensar algo que sumando la actividad al norte y al sur nos da hasta un 5.5. De igual forma, esto sería incentivado por la actividad que veamos. Yo estoy casi seguro que va a detonar algo muy cercano al 6 o 6 más en toda esta zona y profundo, y podríamos ver la migración de la energía. Para ilustrárselos un poco mejor de cómo viaja la energía y por qué en estos momentos estamos en una aparente calma sísmica, les muestro lo siguiente. La energía fluye como una ola. Las crestas o las partes abultadas es como la energía va fluyendo. Cuando esta energía impacta en costas de Sudamérica, Centroamérica, México, tenemos un aumento sísmico. En estos momentos nos encontramos en la parte intermedia entre estas crestas, es decir, la parte plana. Esto quiere decir que estamos en un periodo, digamos, entre olas o entre crestas. Eventualmente vamos a recibir compensación y eventualmente el Pacífico Oeste va a mostrar más actividad, y esto va a seguir un patrón bien definido que llevo estudiando a lo largo de poco más de 2 años. Esta imagen es para ilustrarles un poco a lo que me refiero cuando estamos, repito, en un periodo de entre olas o esperando compensación. Espero que sea ilustrativo y que se entienda, ya que he recibido dudas muchas veces sobre eso que yo les mencionaba. Volviendo a la Tierra, repito, esto no se llama globomoto, no se llama un nombre de esos raros, esto se llama Earthquake 3D, un programa bastante útil, lo pueden comprar cualquier persona que así lo desee hacer. Y bueno, Perú y Ecuador, el punto de fulcro. También Centroamérica, desde El Salvador, pasando por Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Podemos esperar sismos en el rango del 4.5 y hasta el 5.3. De igual forma, condicional a lo que ocurre en Ecuador, podríamos ver actividad en Centroamérica acorde a lo que estamos viendo en México. Si vamos a sismos de magnitudes menores, podemos ver que son bastantes los que han ocurrido en toda esta zona de aquí. Y es muy evidente el punto de fulcro para Centroamérica. Así que amigos de Centroamérica, estén preparados para las magnitudes antes mencionadas. La energía podría migrar y llegar hasta Colombia y Venezuela y tener sismos en el rango de hasta 5.0, aunque espero que la mayor carga energética se distribuya a lo largo de Centroamérica, pasando por Sudamérica o inclusive rodeando el Caribe, ya que como lo pueden notar aquí, tenemos actividad, digamos, moderada en México en 3 más y 4 más, y en el Caribe tenemos más bien poca actividad. La energía o la fuerza sísmica que ocurre en México migra hacia Centroamérica y Sudamérica, pero también hacia el Caribe por el límite de placa. Entonces también podríamos ver a corto plazo en toda la zona del Caribe un aumento sísmico en el rango del 3 más y del 2 más, tal vez en algunos casos llegando al 4 más, nada para perder la calma, pero sí para estar prevenidos. Ahora, para México, rápidamente, bueno, tomando en cuenta que es el país del que vamos a hablar en estos momentos, ¿qué podemos esperar? La actividad ha sido más bien modesta según el Earthquake 3D. En unos momentos vamos a checar el Sismológico Nacional. Hemos tenido algunos 4 más, en las últimas 24 horas solo hemos tenido 7 eventos, el mayor de 4.2, es decir, entre 4.0 y 4.2, y múltiples sismos de 3 más.
Todos estos eventos están distribuidos de forma equidistante y equitativa a lo largo de todo el Pacífico mexicano. En Colima, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. La zona media, que es Guerrero, que es un punto de fulcro, en esta ocasión sí, no nos debería de dar mayores problemas de momento, ya que la sismicidad que estamos viendo a nivel continente nos indica que en caso de detonar algo podría ser en el rango de hasta el 5.5. Sin embargo, para Oaxaca y Chiapas podríamos esperar sismos de igual forma, en el peor de los escenarios, según mi estudio hasta el momento, de hasta 5.7. Sin embargo, también sigue en vigilancia la zona de Guatemala con Chiapas, donde podremos ver actividad a mediano plazo de hasta 6.2, debido a la dinámica que ha mostrado Centroamérica, Perú, Ecuador, Chile y Argentina y Sudamérica en general. Es obvio que todas las zonas sismogenéticas o de subducción de nuestro lado del continente siguen una misma dinámica y por lo tanto no me extrañaría que a corto o mediano plazo viéramos inclusive algo cercano al 6 más en esta zona de aquí. Así que se los dejo como anotación, al igual que en mis últimos videos, que llevamos una vigilancia de esta zona últimamente. Checando el sismológico nacional, podemos notar lo siguiente. Vamos a actualizarlo para ver los más recientes sismos. Como les mencionaba, tenemos un poco de actividad al norte de México en el Mar de Cortés y tenemos sismos de 3 más en Colima, Jalisco y Michoacán. Esto es coherente, como se los he mencionado. Cuando vemos actividad en Veracruz, que normalmente son sismos profundos, como este 4.1 a 133 kilómetros, es porque en esta zona la placa subduce más profundamente. Los sismos se dan a más profundidad y por lo regular sismos profundos aquí no detonan en algo mayor a comparación del Pacífico Oeste. Cuando ocurre sismicidad aquí, la energía migra por el centro norte del país, pasando por Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y en general los estados que limitan con estados al centro de nuestro país. La energía al final llega a Colima, Jalisco y Michoacán, como pueden notar aquí perfectamente, y vuelta a comenzar, fluye a través del Pacífico mexicano, con sismos de igual magnitud por lo regular. Tomando en cuenta que en los últimos, vamos a checar, 3 días tenemos sismicidad de 4 más y 3 más, pero solo han sido un par de 4 más, vemos que han sido en su mayoría sismos de 3 más los que llegan al punto de término dentro del territorio continental mexicano. Siguiendo este camino de la energía, vemos que hay sismos de similar magnitud a lo largo de todo el Pacífico mexicano, llegando a Guerrero, como lo pueden notar aquí, son los sismos que les menciono que fluyen de aquí y pasando por aquí. Y vemos en la zona de Oaxaca una alta concentración de sismos de 3 más, y un solo 4 más. ¿Qué puntos tenemos que ver en esta semana? Como ya les mencioné, Oaxaca, límites con Guerrero, toda la zona de Oaxaca en general y la zona de Chiapas con Guatemala. Son los lugares más propensos a que si tenemos un 5 más, los tengamos en estas zonas. Entre cada punto de fulcro, porque vean, aquí hay un 4 más y un 4 más, y en el punto de fulcro sismos de 3 más. Nuevamente, 4 más y 4 más, y en el punto de fulcro sismos de 3 más, e inclusive dentro de territorio continental mexicano, aquí y sismos de 3 más. Así que espero que se haya entendido. Les menciono ahora sí sobre los sismos en Ciudad de México. Podemos ser epicentro de un sismo de 7 más, de 6 más, de 8 más. Muchos videntes, mediums y pseudocientíficos han alertado sobre un posible terremoto con epicentro en la Ciudad de México, inclusive de 6 más. Primero que nada tenemos que entender que en la Ciudad de México existen fallas geológicas y aquí nos lo dice la Gaceta UNAM. Los sismos locales son de baja magnitud debido a que la longitud de las fallas que los originan no es tan grande como la de las localizadas en las costas del Pacífico. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, en las costas del Pacífico tenemos fallas o zonas de subducción que abarcan desde 100, 200 hasta 300 kilómetros de extensión. Las fallas en la Ciudad de México son apenas de metros, 10, 15 metros en algunas ocasiones. Proporcional al tamaño de la falla es la magnitud del sismo o el potencial sísmico que puede tener cierta zona. Por otro lado, añadió el especialista, cuando uno de gran magnitud ocurre fuera del Valle de México, especialmente en las costas del Pacífico, el subsuelo de la capital resiente la llegada de sus ondas, por lo general muy energéticas, lo que puede ocasionar que las pequeñas fallas preexistentes se activen y desencadenen los temblores de baja magnitud que se sienten después. Como se los comentaba en un anterior video,
lo pueden buscar, de cualquier forma se los voy a dejar al final de donde hablo un poco más de fallas locales. Cuando tenemos sismos o una serie de sismos en el Pacífico mexicano, al tomar en cuenta que la energía fluye por territorio continental al centro norte del país, bueno, estas fallas o estos pequeños, digamos, accidentes geológicos en la Ciudad de México se ven incentivados por la migración de la energía, provocando sismos en el rango del 3 más. Últimamente y las últimas semanas hemos tenido bastante actividad en toda esta zona de aquí, por lo cual es consecuente. Todo esto viene a cuento porque durante la semana pasada se registraron 2 sismos seguidos en la Ciudad de México, un 1.2 y un 2.0, que ocasionó pánico, ocasionó incertidumbre. Sí, amigos, un 2.0 ocasionó pánico y fue material para que muchas personas dijeran que eso era el preámbulo de algo enorme. Pero sigamos con esto. Cabe aclarar que el origen y la formación de aquellas tienen causas geológicas cuyos tiempos son muy extensos si los comparamos con el tiempo de vida de los seres humanos. Como ha habido fallas del subsuelo del Valle de México desde hace miles de años, los sismos de baja magnitud en la capital no han dejado de presentarse a lo largo de su historia. Con todo, la población tiene la impresión de que ahora hay más que antes. Lo anterior ocurre por 2 razones fundamentales. Hace 20 o 40 años, si un temblor de baja magnitud ocurría en una zona poco habitada, pasaba inadvertido, pero en la actualidad el Valle de México está densamente poblada, así que cualquiera que ocurra aquí, por leve que sea, se sentirá por una parte de la población proporcionalmente mayor. Es decir, amigos, antes y bueno, durante toda la historia de México han ocurrido sismos en el Valle de México o lo que es hoy la Ciudad de México. Sin embargo, debido al crecimiento y a la explosión demográfica en nuestra capital, los sismos ya los sienten personas que antes no estaban en esas zonas. Tomando en cuenta que un sismo de falla local en Ciudad de México, digamos un 2.0, se siente aproximadamente a 3 o hasta 5 cuadras como máximo a la redonda, es entendible que más personas lo sientan. En 5 cuadras viven cientos de personas, inclusive en algunas ocasiones miles, dependiendo de la zona. Así que esa es la percepción que tenemos, que ocurren más sismos, pero en unos momentos vamos a ver que no es así. Ahora, ¿es común que ocurran estos sismos? Aquí ya nos dejaron entrever que sí, que han pasado todo el tiempo y que los sismos siempre van a ser de baja magnitud. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tan fuerte puede llegar a ser un sismo en la Ciudad de México? Bueno, esta pregunta nos la responden aquí. De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional, son más comunes de lo que creemos los sismos en Ciudad de México. Tenemos registro de sismos que se generaron en la cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México, tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción, y aunque la actividad sísmica no es tan cotidiana como en las costas, el riesgo o la actividad sí existe. Para la directora del Servicio Sismológico Nacional, Scioli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el valle son intraplaca pero corticales. Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Es decir, vamos a ilustrárselos un poquito como me lo han pedido recientemente y que ya no lo he hecho prácticamente antes, queridos amigos. Y aquí lo vamos a checar. Aquí tenemos el Valle de México, este espacio en blanco. Disculparán lo burdo de las explicaciones, pero créanme, muchas personas me han mencionado en comentarios cuando uso esta herramienta que les es más entendible. Tenemos aquí algunos edificios en la Ciudad de México. Un edificio y otro edificio y uno más pequeñito en esta zona de aquí. Están asentadas sobre la corteza terrestre. Aquí está la corteza y es donde están las fallas locales. Sobre, digamos, superficialmente a 2 o 3 kilómetros, las fallas geológicas que también provocan derrumbes. Entonces, debajo de esta zona de aquí tenemos la placa norteamericana que subduce prácticamente desde el Pacífico mexicano y dentro de territorio nacional. Es decir, la placa subduce hasta llegar a esta parte de aquí. Se va metiendo por debajo de la corteza, digamos. Entonces, si entendemos que un sismo de subducción activa fallas de cientos de kilómetros en la costa, provocando sismos de 6, de 7, de 5, por la longitud de las fallas, es decir, a más grande el tamaño de la falla o la zona de subducción, más fuerte el efecto. Pero, sin embargo, en la Ciudad de México, aún y que subduce la placa de Norteamérica, las fallas que llega a activar son solamente de
algunos metros, no de kilómetros, y por lo tanto los sismos que suceden o se sienten aquí son en menor medida. Sin embargo, al estar asentados en lo que fue un lago y al estar de una forma, digamos, demográficamente saturados, los sismos son más perceptibles, los sismos los va a sentir más la gente, o las personas van a tener una percepción de que está ocurriendo algo que nunca se había visto. Tenemos las ondas sísmicas por fallas locales que normalmente abarcan 5 o 4 cuadras. Disculparán ese ruido de fondo, queridos amigos, pero bueno, lamentablemente muchas veces cuando se quiere dar la información no tenemos el control de todo lo que hay a nuestro alrededor, así que si hay algún ruido de fondo que los moleste, les pido una disculpa. Entonces, espero que con esta ilustración les haya quedado claro por qué una falla local provoca un sismo tan pequeño y por qué en Ciudad de México es geológicamente imposible que ocurra un sismo tan grande. Pero no les he respondido a la pregunta de qué tan grande puede ocurrir un sismo en Ciudad de México. Aquí nos dicen lo siguiente. Además dice que el tamaño del sismo también depende de la falla que lo origina. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre. La especialista señala que las localizadas y estudiadas en el Valle de México no alcanzan una longitud suficiente para un sismo grande. Según los registros históricos que se mantienen desde hace casi 2 siglos, la magnitud máxima reportada ha sido de entre 3 y 3.4 grados. Es decir, en Ciudad de México, el sismo registrado por instrumental especializado, el más grande en 2 siglos, ha sido de 3.4 grados. 3.4 grados que puede tener consecuencias dependiendo del epicentro, dependiendo de las construcciones, pero muy alejado de esa idea que nos quieren vender, que se nos puede venir hasta un 6 o un 7 por la placa o por la zona de flexión que atraviesa cerca de la Ciudad de México. Repito, es geológicamente imposible, según estudios demostrados, que en CDMX se origine un sismo, como nos lo quieren hacer creer, de una magnitud alta. Los sismos que ocurrieron anteriormente o que ocurrieron recientemente, hace una semana, causaron mucho furor porque fueron uno tras otro. Muchos me preguntaron si esto era común o que si era normal que ocurrieran uno tras otro justo en el mismo momento y en el mismo epicentro con segundos de diferencia. Primero, tenemos que desde 1950, que es el registro más antiguo de sismos en Ciudad de México, hemos tenido 241 eventos. Lo curioso de esto es lo siguiente. Tenemos sismos que registran magnitudes no calculables. Esto porque no había instrumentación tan precisa en los años 70. Nos vamos a ir avanzando en el tiempo y vemos sismos no calculables que son narrados como anecdóticos o históricos. Aquí vemos que en algunas zonas ya estaban instalando sensores o más estudios y vemos el primer sismo verificado de 3.5 al oeste de al oeste de Álvaro Obregón en Ciudad de México, cerca de donde ocurrieron los 2 sismos de la semana pasada. Tenemos otro en Álvaro Obregón y bueno, vamos a seguir avanzando. Sismos de 3.0, 3.0, 2.0, 1.6, 2.5, 3.8, 3.2, 2.9, 3.1, 2.6, 3.3, etcétera. Ahora, los sismos ocurren seguidos uno tras otro. Les quiero mostrar concretamente en 2018 una situación que llegó a causar alarma y que va a ser un claro ejemplo para que estén tranquilos. Estos de aquí, en Benito Juárez, 3 sismos seguidos exactamente y prácticamente en el mismo epicentro. Vean nada más. Uno tras otro, un 3.5, 3.5, perdón, un 2.2, 1.7 y 2.6. Un sismo tras otro en el mismo horario, solamente minutos de diferencia. Es decir, que la dinámica de sismos en Ciudad de México uno tras otro no es nueva. A los recientes que yo hago referencia son estos. Este 1.2 y este 2.0. Ocurrieron exactamente en el mismo epicentro y con un intervalo de solo segundos. La ubicación de estos sismos es interesante checarla, ya que se dio en esta zona de aquí. Yo vivo cerca del poniente de la Ciudad de México y se me ha facilitado acudir al epicentro de estos 2 recientes sismos. ¿Y que nos encontramos en esta zona del Valle de México? Que se dio cerca de la zona
de calle Río San Borja, la colonia Cápula, Santa Lucía, toda esta zona de aquí que muchos tal vez conozcan, reconozcan o vivan directamente en ella. Gente que vive ahí me puede dejar en los comentarios y corríjanme si me equivoco. Toda esta zona de aquí en general es una zona o antigua zona de minas con rellenos sanitarios y más situaciones. También sabemos que cuando llueve y hay periodos de calor intenso y lluvias ocasionales, la geología o el suelo de ciertos tipos de lugares, y más cuando han sido zonas de minas, se resiente. Se seca mucho digamos, la tierra, luego llueve, vuelve a haber calor y obviamente se provocan fracturas. Es un desgaste natural, ocasionando microsismos como los que acaban de ocurrir. Tenemos que checar muy bien el epicentro y lo que hay alrededor y qué zona es, como lo que les acabo de mencionar, que es una antigua zona de minas, para entender que muchas veces la explicación a lo que ocurrió es más simple de lo que nos quieren hacer creer. Esto no significa que toda la Ciudad de México se esté hundiendo, que el gobierno nos oculta, que se está hundiendo toda la Ciudad de México y que ellos ya están escapando a sus búnkers y nos van a dejar morir. Amigos, para que una ciudad se hunda como nos lo quieren hacer creer ciertos charlatanes totalmente estúpidos, y perdónenme la palabra, se necesita un proceso geológico de cientos de años. No puede desaparecer una ciudad de un día para otro súbitamente. Sería un cambio geológico tan fuerte y radical que afectaría inclusive todo el país y zonas de Centroamérica. Eso no está ocurriendo y no hay registro histórico que muestre que ha ocurrido alguna vez, a excepción de la Atlántida, pero no lo podemos tomar como un registro histórico o siquiera real. Por último, les muestro la zona desde 1950 de los 241 sismos en Ciudad de México, los sismos que han ocurrido. Ahí tenemos uno que es de color amarillo, un 4 más, pero recuerden, esos no tienen registro o no hay datos disponibles, ya que no había tantos instrumentos de medición como ahora. La mayoría de los sismos se concentra en todas estas zonas y de hecho se las voy a mostrar. Aquí lo tenemos, las zonas más sísmicas y con mayores fallas geológicas: Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán, y parte de Álvaro Obregón. Totalmente acorde a lo que les mostré con los ejemplos de los sismos anteriormente. Estas son las pequeñas fallas locales. Estas son las zonas que delimitan por dónde están las zonas más sísmicas y por donde en algunas partes subduce la placa de Norteamérica. También en todas estas zonas en anaranjado es donde han ocurrido los mayores derrumbes en sismos fuertes que vienen del Pacífico. Entonces, si tú vives en una zona de riesgo, tienes que tener muy presente en el lugar en que vives, dónde estás parado. No te digo que te mudes de casa o que salgas corriendo, simplemente con un buen arquitecto o con un buen ingeniero, revisa que tu casa esté bien construida, que tenga buena cimentación, y con eso no tendrías que tener problemas ni siquiera con los sismos de falla local, que son estas pequeñas fallas que son nada en comparación con las de cientos de kilómetros que se dan en el Pacífico mexicano o de cualquier zona de subducción del mundo. Resumiendo, sismos en la Ciudad de México han ocurrido y seguirán ocurriendo siempre. Que nos quieran vender la idea de que se puede vender un 6.0 inclusive con epicentro en Iztapalapa, en Álvaro Obregón o inclusive en Coajimalpa, esa es una cosa totalmente absurda que va en contra de todos los registros históricos, del trabajo de más de 2 siglos de los investigadores. Es una suposición hecha totalmente al azar y con afán de generar visitas, con afán de generar pánico. No está sustentada en absolutamente nada la aseveración de que puede ocurrir un sismo inclusive de 5.0 con epicentro en Ciudad de México. Dejen de creer eso. Creí conveniente hacer este video porque hay mucha gente asustada, repito, por la situación que está ocurriendo con los sismos en la Ciudad de México. Sería todo por el momento. Ya dimos el pronóstico general a corto plazo, mediano plazo, examinamos con datos, con nombres, apellidos de las personas que lo hicieron, con registros históricos, con mapas, todo lo que ocurre en Ciudad de México, con un bonito diagrama que espero les haya gustado para entender muy bien a qué se refiere una falla local. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que tú tengas una cultura sísmica, que tú tengas un criterio propio, que me dejes aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video, si se aclararon algunas de tus dudas que tenías sobre los sismos en la Ciudad de México, si tu miedo a que tengamos un epicentro
de 6 más o de 7 más bajo alguna de nuestras alcaldías ya se calmaron un poco, o si tú sigues creyendo que todo esto es mentira y que por alguna extraña razón o coincidencia del destino o porque el Popocatépetl se conecta directamente con el centro de México, es posible que tiemble, también lo puedes dejar aquí, pero trata de que no sea tan absurdo tu postura de por qué sí puede existir un sismo de 6 más con epicentro en Ciudad de México. Sería todo por el día de hoy. Creo que me alargué un poco más de lo que pretendí con este video, pero créanme, es ampliamente informativo y creo que lo deberían guardar las personas para entender un poco más de la dinámica de nuestro país. Les deseo que tengan una excelente semana. Les pido por favor que tengan planes de contingencia, mochila de emergencia, que entiendan que los sismos siempre van a ocurrir, pero que la diferencia en cómo nos van a afectar a nosotros y nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, va a ser en cómo reaccionemos nosotros. Si tú reaccionas de una forma moderada y tranquila, puedes transmitirle eso a los demás, porque tienes conocimiento de causa de cómo es que funciona la dinámica en nuestro planeta con registros históricos y completamente comprobables. Si tú reaccionas con pánico y diciendo que se viene el fin del mundo, eso vas a proyectar y contagiar. Fórmate un criterio propio. Yo no tengo la verdad absoluta, sin embargo, hasta el momento el estudio ha sido certero. Yo nunca les voy a decir que no pasa nada, no se equivoquen. Yo nunca digo que el mundo es color de rosa. Tenemos mucho peligro en Ciudad de México, tenemos mucho peligro en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, inclusive de que truene la brecha de Guerrero en algún momento y sin avisar, pero tenemos que poner todo en su justa medida, en su justa proporción. Y eso se hace haciendo un análisis diario, haciendo un análisis sustentado, demostrado, y no solo con suposiciones y con conspiranoias que no tienen pies ni cabeza. Soy Jesús Ramos, grabando desde el poniente de la Ciudad de México, relativamente cerca del epicentro de los dos sismos de 1 más y 2 más que ocurrieron la semana pasada en Ciudad de México, siendo el martes 21 de mayo del 2019, y les deseo nuevamente que tengan un excelente resto o inicio de semana. Un abrazo a todos. Cualquier situación que ocurra se los estaré reportando de inmediato. No te olvides de seguirme en Twitter, en Facebook. Los enlaces están en mis redes sociales. En la